Entramos de lleno a la información. Mire, familiares del pequeño Lázaro han interpuesto ya una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Puebla por posible negligencia médica. El padre del pequeño Lázaro, bebé prematuro de 5 meses de gestación que días atrás pasó horas en un depósito de cadáveres del hospital IMSS La Margarita, se presentó este viernes ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para iniciar una queja por la posible negligencia médica. Santiago Albino Hernández busca que el caso de su pequeño sea elevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues que fuera declarado muerto y luego descubierto vivo resulta simplemente increíble. Y es que difícilmente estas imágenes serán olvidadas. Sí, aquí estoy yo, aquí estoy. Sí, papito lindo. Sí, mi amor. Está llorando el niño, sigue llorando, está vivo. Sí, papi. Sí, mi amor. Sí. Pues el bebé se mantiene vivo, que es lo primero. Y pues, le están dando su atención. Como diré, pues está bien. Mi esposa sigue internada en terapia intensiva y pues venimos a este lugar para que fuera así, para levantar una queja para que el IMSS se haga responsable de los actos, o sea, para lo de mi esposa y de mi hijo, que salgan con bien de ahí donde están. Este hombre sabe por los medios de comunicación que el gobierno ha presentado algunas denuncias por la presunta negligencia médica. Sin embargo, aún no establece alguna comunicación oficial. En tanto, optó por presentar la queja en busca de que las autoridades estén enteradas. La condición del pequeño Lázaro es aún delicada. Su padre explicó que los médicos le dicen que aunque permanece estable, en cualquier momento su condición podría empeorar. Finalmente, no descartó que si existe apoyo para que su hijo sea trasladado a algún otro nosocomio que le ofrezca más oportunidades, tomaría la opción. El IMSS no ha actualizado el avance de su investigación interna. Han pasado 10 días exactamente desde que este niño prácticamente regresó a la vida. Ahora todo está en manos de las autoridades. Germán Campos, Noticieros Televisa. Cambiamos de tema. Un ciclista de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida al ser arrollado por un automóvil, esto en el cruce de la 2 Sur y el circuito Juan Pablo II aquí en la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos de estos hechos, el conductor de la unidad de seguridad privada no respetó la luz roja del semáforo cuando avanzaba en el circuito e impactó contra una pipa que lo interceptó sobre la 2 Sur. El desafortunado ciclista, al parecer, un repartidor de comida rápida a domicilio, quien iba a un costado de la unidad de carga, chocó contra el vehículo siniestrado. Paramédicos del Grupo Relámpago acudieron a este punto para brindarle primeros auxilios, pero ya no se pudo hacer nada. La tarde de este viernes se originó una fuga de gas LP, esto en el barrio de San Miguel, en el municipio de Amozoc. De acuerdo con las autoridades de Protección Civil, una posible toma clandestina pudo provocar la fuga de combustible. No representa riesgo para la población y se colocó un cordón de seguridad de 500 metros a la redonda. Se llevó a cabo la evaluación de 65 viviendas y se activó el refugio temporal en caso de que las familias lo requieran. En la zona se realizan labores en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad para realizar un corte de energía y reducir riesgos. El lugar ya es resguardado por personal del Ejército Mexicano y también personal de seguridad estatal. Diferentes actividades se han suspendido en la Catedral de Puebla a causa de la pandemia. Cada 1 de noviembre en la Catedral de Puebla, los fieles pueden visitar las reliquias de los santos mártires que se encuentran en el altar de San Miguel, San José y en la capilla de las reliquias para aprender de su ejemplo y pedir su intercesión. Pero este año, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y en acatamiento a las indicaciones de prevención de contagios del COVID-19, dadas por las autoridades de salud y gubernamentales, será suspendida esta tradición. Las reliquias que resguarda esta capilla son de primer grado, partes del cuerpo de los santos, en su mayoría fragmentos de huesos. También se encuentran restos de varios santos mártires de diferentes épocas de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, San Basilio, San Sotero, Papa, San Cornelio, Santa Catalina de Siena, San Irineo y otros. Bajo la mesa del altar está una escultura de cera de San Florencio. Reviste una particular importancia la reliquia del beato Juan de Palafox y Mendoza, noveno obispo de Puebla, un fragmento de hueso colocado en el pecho de una estupenda escultura tallada de madera, elaborada por Antonio José Martínez Rodríguez. La talla porta ornamentos litúrgicos que le pertenecieron al beato
y que usó en vida, como la mitra y el báculo. Invitamos también a todos a evitar visitar los panteones. Recordemos que lo mejor que podemos hacer por nuestros difuntos es orar por ellos. Hagámoslo en familia, permanezcamos en casa, no permitamos que por alguna situación que brota de nuestra piedad podamos vernos comprometidos en nuestra salud. Permanezcamos en casa, oremos por nuestros difuntos y vivamos estos días de una manera santa. Finalmente, bajo el altar de San José se encuentra una escultura en cera de San Satrapio, mártir romano de los primeros tiempos del cristianismo, que contiene algunos de sus huesos. Bajo el altar de San Miguel se encuentra una escultura de San Herculano mártir y una ánfora que contiene restos de su sangre. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. En San Andrés Cholula se realiza un evento en honor a las personas que perdieron la vida por el coronavirus. La Secretaría de Arte y Cultura de San Andrés Cholula presentó una jornada solemne de actividades artístico-culturales denominada Camino Mictlán para que los habitantes de este municipio cuenten con un espacio que les permita honrar y despedir a los seres queridos que han fallecido, particularmente durante el año 2020. Pensamos en que hubiera un espacio con un ritual prehispánico. ¿Por qué prehispánico? Porque es recuperar, como bien dice la maestra Xochitl, nuestra identidad, anclarnos en nuestras raíces, que es lo que nos vuelve fuertes en estos tiempos de vientos. Entre las actividades destacan la transmisión de las cápsulas poéticas, cantos para decir adiós, así como las charlas, las artes alrededor de la muerte y danzatrinas. Se montará una exposición de foto-homenaje en el kiosco del Zócalo de San Andrés, en el cual se llevarán a cabo actividades artísticas como el homenaje póstumo a Óscar Chávez y la realización de los rituales de bienvenida y despedida de las almas de los difuntos. El lunes 2 de noviembre se llega la hora de la despedida, la cual tendremos una banda de viento tocando temas como Dios nunca muere. Para reducir las posibilidades de contagios por COVID-19 entre la población, los eventos se realizarán en modalidad virtual a través de la página de Facebook de la Secretaría de Arte y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. La leyenda de La Llorona es conocida por muchas personas y es tan importante y tan relevante que incluso existe una estatua de la mítica Llorona en la zona de Guadalupe Victoria. Leyendas de La Llorona existen muchas y más en estos días se incrementan las historias de quienes aseguran la escuchan buscando a sus hijos. ¿Sabía usted que en el municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, esta leyenda es tan fuerte que existe un monumento que la representa? Fue construido en el año 1941. Porque la gente platica que sí, efectivamente, ha escuchado en muchas ocasiones el lamento de La Llorona. Y yo creo que por eso este monumento, vemos aquí atrás, pues lleva como para darle un realce más a lo que es ese mito tan importante que se ha hecho aquí en la población. Guadalupe Victoria es una comunidad localizada en la parte centro-norte del estado de Puebla, muy cerca del volcán Citlaltépetl. Se dice que en tiempos de la Revolución, esta zona sirvió como depósito de cadáveres. Se cree de ahí pudiera ser que surgen los lamentos que la gente escucha. Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. Mire, de última hora, las tiendas de disfraces que se ubican en la capital poblana registraron largas filas de diferentes personas que están buscando el disfraz adecuado para estos festejos. En esta fecha abarrotaron los negocios a pesar de la emergencia sanitaria. Se aplicaron todas las medidas. Este año las fiestas de Halloween también se vieron afectadas. Si bien las reuniones serán familiares debido a la pandemia, la costumbre de disfrazarse se mantiene. No tenemos la misma venta, eso era de esperarse por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, pues no podemos quedarnos así, o sea, realmente tenemos que seguir, tenemos que salir adelante y queremos festejar, queremos seguir conviviendo. Vamos a actualizar las condiciones de la pandemia a nivel internacional y le comento que hay una alerta sanitaria
mucho más intensa en este momento en la zona de Europa, y es que 14 países han llegado a una cifra récord por personas contagiadas que han sido hospitalizadas. Al menos 14 países europeos alcanzaron esta semana cifras récord de ingresos en hospitales de enfermos del nuevo coronavirus, en un momento en el que la segunda ola viral sacude todo el viejo continente. Polonia, 14.631, República Checa, 6.604 y Bélgica, 5.924 son los países con un mayor porcentaje de camas de hospitales ocupadas por pacientes del COVID-19. En la lista de más afectados también están Hungría, Bulgaria, Portugal, Austria, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Albania, Letonia, Islandia y Gibraltar. Los estados con más enfermos respecto a su población son República Checa, con 62 enfermos ingresados por 100.000 habitantes, Rumania, 57 por cada 100.000 habitantes y Polonia con 39. Francia 21.160, España 17.520 y Ucrania 16.332 casos ocupan el podio de países con un mayor número total de pacientes ingresados. Los países en que las cifras de pacientes se incrementaron de forma más rápida durante la última semana fueron Serbia, con un 97%, Bélgica con un 81%, Austria con un 69% e Italia con un 65%. La situación del coronavirus se agrava en Europa, donde este viernes se superaron los 10 millones de casos. Con información de la redacción, David Becerra, Noticieros Televisa. Y Estados Unidos alcanzó este viernes la cifra de 9.034.295 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 y de 229.544 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Este balance es de 919 muertos más que el jueves y 94.129 nuevos contagios, rompiendo el récord de casos por segundo día consecutivo. El balance provisional de fallecidos supera con creces las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Vamos a ver la curva de crecimiento y las cifras que dan a conocer las autoridades en la República Mexicana justamente la noche de este viernes. Y es justo lo que le voy a mostrar en este momento en pantalla. En esta gráfica podemos darnos cuenta cómo se ha ido incrementando esta curva y estamos cursando en este momento el día 247 de la emergencia sanitaria en nuestro país, arrojando cifras de 91.289 personas que han perdido la vida y 18.811 casos positivos. A tomarlo en cuenta porque este fin de semana son festejos de Día de Muertos. Hay diferentes tradiciones que fueron suspendidas, sin embargo, habrá otras que se puedan realizar en casa. Y justamente por eso hoy el gobierno del estado hace un nuevo llamado a los poblanos para tener responsabilidad colectiva y evitar nuevos contagios. Este viernes el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, cerró la semana haciendo un nuevo llamado a los ciudadanos para que durante los días de muertos actúen con responsabilidad y eviten exponer a ellos y a sus familias. De acuerdo con el Gabinete Estatal de Salud, en horas recientes, la entidad registró 175 nuevos contagios de COVID-19, así como 11 decesos. Los casos activos llegaron a 911 en 60 municipios y 331 pacientes permanecen hospitalizados, 57 de ellos con ventilación asistida. Tenemos que aplicar nuestras medidas, lo estamos haciendo. Como lo dijimos, todas las medidas que anunciamos el pasado viernes se están aplicando por el gobierno. Queremos mayor cooperación de la sociedad. Bueno, vamos a ir regulando el tema. Finalmente, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, informó que este jueves, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte, realizaron 16 operativos y 545 supervisiones en diferentes rutas, donde levantaron 13 infracciones. Incluso obsequiaron 877 cubrebocas, así como 30 litros de gel antibacterial. Además, revisaron 28 establecimientos, de los cuales en 3 impusieron clausuras temporales. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Además, habrá nuevos operativos para identificar que la capacidad de las unidades de ruta se mantengan al 50% y de esta forma no se incrementen los contagios de coronavirus. Debido a la pandemia de COVID-19, a partir de este 30 de octubre en las terminales y estaciones de la red urbana de transporte articulado en Puebla, se implementaron dispositivos para que las unidades solo tengan un cupo del 50% de su capacidad total de pasajeros.
Desde las primeras horas comenzó el servicio y se formaron largas filas de usuarios que avanzaban constantemente para iniciar sus trayectos. Que ya ojalá ya no vayan muy llenos los metrobuses, porque van demasiado llenos, demasiado. Y ojalá y sea una buena medida. Las medidas tomaron por sorpresa a los usuarios, sin embargo respetaron la nueva dinámica de abordaje. Porque realmente luego es un caos, o sea, el transporte viene súper lleno y no se respeta nada de distancia ni mucho menos. Ahorita pues es un caos porque no avisaron como tal, ¿no? Pero sí, está bien. Aunque algunos esperaron más de 10 minutos para abordar el transporte articulado, avalaron la nueva dinámica. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Protección Civil Estatal inmovilizó 2 bares por el incorrecto funcionamiento de sus comités de salud y no cumplir con las adecuadas medidas sanitarias. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla intensificó los operativos de verificación en establecimientos dedicados a la venta de alcohol para confirmar que tengan sus respectivos códigos QR de reapertura responsable y que cumplan con las medidas para prevenir el contagio de la COVID-19, ya que de lo contrario se hacen acreedores a una sanción administrativa. Durante la noche, personal operativo de la dependencia aplicó verificaciones a 7 bares y restaurantes bar de Puebla Capital y la zona conurbada, denunciados sobre todo por incurrir en otras irregularidades como la reincidencia en violaciones a los decretos del gobierno de la entidad. En estrecha coordinación con Protección Civil Estatal, la Dirección de Protección Civil de San Andrés Cholula clausuró el bar Mala Mía por irregularidades en su licencia de funcionamiento, exceder el aforo y permitir el consumo de bebidas alcohólicas sin venta de alimentos, apoyados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los funcionarios municipales revisaron los protocolos de operación del establecimiento en la noche de su inauguración y decidieron no solo clausurar el sitio, sino aplicar una cuantiosa multa. A poner atención todas aquellas personas que no pagaron el control vehicular. Es que se acabó la prórroga. La tenencia para vehículos estatales comenzará a cobrarse a partir del primer día del mes de noviembre. Este viernes, en videoconferencia de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que los poblanos que no han cumplido con el pago del control vehicular todavía podrán hacerlo este viernes 30 de octubre. Podrán cumplir con el pago de esta obligación por internet en la página del gobierno del estado, que es www.puebla.gov.mx. Cabe mencionar que el plazo para el pago del control vehicular se vencía en el mes de marzo. Sin embargo, debido a la pandemia, las autoridades decidieron ampliar el periodo. Tome sus precauciones porque el próximo lunes 2 de noviembre es día de descanso y algunos servicios serán suspendidos, pero otros se mantienen. El Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Puebla dio a conocer que se mantienen los servicios médico-administrativos en su horario normal, toda vez que el 2 de noviembre no es considerado día de asueto en el calendario institucional. Otro servicio que no se va a interrumpir es el de limpia, es decir, la recolección de basura se llevará a cabo de forma normal en las colonias de la ciudad. Por su parte, en los bancos no habrá actividad en ventanilla, pero sí estarán abiertos los cajeros automáticos. Continuamos con más. Mire, Puebla será el estado número 13 del país en garantizar los matrimonios igualitarios. En Puebla, las parejas del mismo sexo están a solo un paso para poder contraer matrimonio en cualquier juzgado civil en el estado. Y es que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó por mayoría que los matrimonios igualitarios puedan efectuarse en Puebla. Establece justamente que tanto las personas pueden contraer matrimonio y pueden vivir en unión libre y en ese mismo sentido adquirir las garantías que esta figura establece y que esta figura brinda. Anteriores legislaturas y la actual habían pospuesto reiteradamente la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Solo a través de un amparo o acudiendo a otros estados del país donde son legales estas uniones desde años atrás, es como las parejas homosexuales podían contraer nupcias. Ahora será un derecho plasmado en la Constitución poblana. Es un paso histórico y yo espero que el día martes mis compañeros diputados y diputadas pues voten a favor de este. Y es que los matrimonios igualitarios fueron aprobados solo en comisión, por lo cual aún falta el último trámite, que es aprobarlo en el Pleno con la participación de las y los 41 diputados del Congreso local. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa.
Y tras 10 años de ardua lucha, finalmente se logra en comisiones del Congreso del Estado la legalización del matrimonio igualitario, acción que fue avalada y aplaudida por la comunidad lésbico-gay. De aprobarse en el Pleno, Puebla estará entre las 3 entidades del país en tener un código civil no discriminatorio. En la opinión de Onan Vázquez, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil No Dejarse es Incluirse, lo aprobado en la Comisión de Gobernación del Poder Legislativo es un eslabón de una cadena de acciones legales que fortalecen la democracia, los derechos humanos y ponen fin a la discriminación. Sí, son muchos años de insistencia, de lucha, de estrategias, muchos recursos invertidos, mucha gente que se fue quedando también en el camino, muchos amparos logrados, muchos avances logrados también, gobiernos municipales muy sensibles ante el tema. Una buena señal y también es una oportunidad de demostrar que en el estado de Puebla no se discrimina por ningún motivo y en este caso no se discrimina por orientación o preferencia sexual. Acompañarlos en esta noche de viernes y para que nada lo agarre desapercibido en este fin de semana, aquí les tengo toda la información meteorológica. Vamos a empezar. Al momento les comento que el Frente Frío número 9, en conjunto con esta masa de aire frío que se encuentra sobre el Golfo de México, estará generando fuertes precipitaciones acompañadas de rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora para todo lo que es la península de Yucatán y el oriente de México. Por otro lado, la onda tropical número 43 estará generando lluvias intensas con actividad eléctrica para lo que es Guerrero y Oaxaca. Tome todas sus precauciones. Y veamos cómo se encuentra esta noche en nuestra capital poblana. Al momento le comento que tenemos una temperatura actual de 14 grados centígrados, la temperatura más baja de esta semana, y el cielo está parcialmente nublado. Sale el sol para los próximos 3 días, mínimas que van a oscilar entre los 9 y 8 grados centígrados y máximas de 19 a 24 grados Celsius. Gracias, Norma. Seguimos con más. Le muestro imágenes de lo ocurrido en Turquía y en Grecia, y es que un sismo dejó al menos 22 personas muertas y más de 800 heridas. Al menos 22 muertos y cerca de 800 heridos provocó un poderoso sismo este viernes que afectó a Turquía y Grecia y que llegó a causar un mini tsunami. El movimiento telúrico que se sintió en Estambul y Atenas tuvo lugar poco antes de las 12 horas en el mar Egeo. La magnitud fue evaluada por el Instituto Geofísico de Estados Unidos en 7 y en 6.8 por las autoridades turcas. Los equipos de rescate con perros rastreadores se afanaban para intentar llegar a las víctimas y posibles supervivientes tras el colapso de un edificio en la provincia de Esmirna. La gestión de emergencias y desastres turca confirmó 20 muertos y cerca de 800 heridos. En Grecia, la isla de Samos fue la zona más afectada. 2 jóvenes perdieron la vida por el derrumbe de un muro y 9 personas resultaron heridas. Con información de la redacción, David Becerra, Noticieros Televisa. Se le recuerdo que el cubreboca es indispensable en cada una de sus actividades y Televisa Puebla se suma a este momento de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida por la pandemia.